Hoy vamos a hablar de la protección de la misión médica en el derecho internacional humanitario. El derecho internacional humanitario es el conjunto de reglas que se aplica a los conflictos armados y reconoce dos tipos de conflictos armados. En primer lugar, reconoce los conflictos armados internacionales, que son los conflictos entre dos y más estados, y los conflictos armados no internacionales, que son los conflictos entre grupos armados organizados y estados, o entre grupos armados organizados entre sí. Y el derecho internacional humanitario, es importante de entender esta diferencia de conflictos, porque el derecho internacional humanitario reconoce distintas reglas para distintos tipos de conflicto. En los conflictos armados internacionales, el derecho internacional humanitario reconoce que se aplican los 4 convenios de Ginebra de 1949, el protocolo adicional 1 de 1977 y algunas reglas que se denominan reglas consuetudinarias, es decir, son reglas que surgen de la costumbre internacional. En los conflictos armados no internacionales, es decir, los conflictos armados entre grupos armados organizados y estados, o entre grupos armados organizados entre sí, el conjunto de reglas que se aplica es menor en términos de números. En los conflictos armados no internacionales se aplica el artículo 3 común, es decir, un solo artículo de los 4 convenios de Ginebra de 1949 y el protocolo adicional 2 de 1977. Y a su vez también se aplican reglas consuetudinarias o reglas que surgen de la costumbre internacional. Vale decir que el protocolo adicional 2 tiene un ámbito de aplicación más restringido que el artículo 3 común. Por ejemplo, en el caso de Colombia, el protocolo adicional 2 solamente entró en vigor a partir de 1977 y con respecto solamente a ciertos grupos, es decir, a los conflictos entre el gobierno de Colombia y ciertos grupos. El protocolo adicional 2, por ejemplo, no se aplica en los conflictos armados entre grupos armados organizados entre sí. Esto se diferencia del artículo 3 común y de las reglas consuetudinarias que sí se aplican cuando hay un conflicto armado no internacional exclusivamente entre grupos armados organizados. Las reglas de la protección, con respecto a la protección médica, de la misión médica, es importante decir que tienen con los orígenes del derecho internacional humanitario. El primer convenio de Ginebra de 1864 justamente se creó a los fines de proteger a las personas heridas y enfermas en el campo de batalla. Y pertenecen al núcleo duro del derecho internacional humanitario y hay reglas justamente con respecto a la protección de la misión médica que se aplican tanto en los conflictos armados internacionales como no internacionales y en las diferentes fuentes que mencioné antes, es decir, en el artículo 3 común, en los protocolos adicionales, en los convenios de Ginebra y a su vez en las reglas consuetudinarias. Para nombrar algunas, por ejemplo, que se aplican en los conflictos armados no internacionales. En el artículo 3 común, que se aplica a todos los conflictos armados no internacionales existentes, sea entre grupos armados organizados y estados o entre grupos armados organizados entre sí, las partes, es decir, los grupos armados organizados y los estados, tienen la obligación de asistir a las personas heridas y enfermas. Esto es una norma que está explícitamente incorporada en el artículo 3 común. A su vez, también tienen la obligación de proteger a aquellas personas que no participan en las hostilidades, que pueden ser personas que, por ejemplo, en algún momento participaban en las hostilidades, pero por encontrarse heridas ya no participan más en las hostilidades. Y es decir, como no participan más en el conflicto, deben ser protegidas y no pueden ser atacadas. A su vez, el protocolo adicional 2, que también, como bien dije, se aplica en los conflictos armados no internacionales, y las reglas del derecho internacional consuetudinario también contienen normas con respecto a la protección de la misión médica. Para nombrar algunas, por ejemplo, se protege no solamente a las personas heridas y enfermas, pero también se protege a los centros de salud, a los puestos de salud, es decir, a aquellos edificios o instalaciones que son destinadas para el tratamiento de personas heridas o enfermas. También hay normas relativas a la protección del personal de salud, es decir, de los médicos, de las médicas, de los enfermeros, de las enfermeras. Son personas que son protegidas por el derecho internacional humanitario. Y también del transporte, es decir, cuando hablamos de ambulancias. Estos transportes también son protegidos por el derecho internacional humanitario. Y es importante
explicar por qué se protege a estas personas y a estos bienes. Y la razón fundamental es porque estas personas y estos bienes no contribuyen a los objetivos militares que pueda tener una de las partes. Es decir, atacar a un herido o a un enfermo o a una herida y a una persona herida o enferma o a un hospital o a un puesto de salud, no va a contribuir a la parte en cuestión que está llevando a cabo el ataque a que, digamos, a sus objetivos militares por excelencia. Es decir, no va a tener una ventaja militar por atacar a un hospital o a un centro de salud o a una ambulancia. También vale la pena mencionar que una persona que se encuentra herida o enferma y que en un momento participó en el conflicto, por estar herida o enferma, en principio se encuentra fuera de combate. Es decir, que debe ser protegida, no puede ser atacada, debe ser asistida. Obviamente hay situaciones que se denominan situaciones grises, es decir, si se encuentra una persona herida o enferma y sigue conduciendo un ataque, esa persona no pasa automáticamente a estar protegida, sino que obviamente pasa a ser parte de las hostilidades. Lo importante que quiero que se queden con este mensaje, que el derecho internacional humanitario protege diferentes cosas en el conflicto armado. Las personas heridas y enfermas están explícitamente protegidas, deben ser asistidas. A su vez, existe la protección de los bienes destinados a la protección destinados a la provisión de la misión médica, los transportes y el personal de salud, es decir, a los médicos, las médicas, los enfermeros y las enfermeras. Estas personas son personas consideradas como civiles y no deben ser atacadas, sino que deben ser protegidas. Obviamente hay diferentes obligaciones que vienen de la mano con estas protecciones. Por ejemplo, una parte del conflicto tiene que evitar colocar su base militar cerca de objetos civiles, cerca de hospitales o cerca de puestos de salud. Porque obviamente si viene la otra parte y ataca ese objetivo militar, esa base militar, puede poner en peligro el puesto de salud que estaba cerca de esta base militar. Entonces, las partes también tienen la obligación de tomar lo que se llaman como medidas de precaución, es decir, no ubicarse y no ubicar sus bases militares cerca de, obviamente, esta obligación es en general con respecto a los civiles y a los bienes civiles, pero también obviamente con respecto a los puestos de salud y a los hospitales, es decir, una obligación de precaución pasiva de no ubicarse cerca de estos determinados bienes para no ponerlos en peligro. Y obviamente también hay otro tipo de protecciones que tienen y que son relacionadas a estas reglas de lo que se llama la conducción de hostilidades, que es que cuando una parte va a realizar un ataque a una base militar y esta base militar está cerca de un hospital o está cerca de un centro de salud, obviamente que la parte que conduce el ataque tiene que tener en cuenta la existencia o la presencia de este puesto de salud o de este hospital al momento de realizar lo que se denomina como el análisis de proporcionalidad, es decir, cuál es la ventaja militar y cuáles son los riesgos y las consecuencias que puede tener el ataque a ese objetivo militar y a su vez cómo esto puede afectar a ese hospital o a ese puesto de salud. Y por último, lo que quiero decir es que también, aparte del derecho internacional humanitario, existen normas del derecho internacional de los derechos humanos que se aplican fundamentalmente a la provisión de salud. Es decir, hay un derecho humano a la salud y esto existe en el derecho internacional y está regulado por diferentes tratados internacionales, que es que las personas tienen un derecho humano a la salud. Y obviamente, bueno, esta obligación corre principalmente en cuenta de los estados y es una obligación que se aplica también en tiempos de conflicto armado, por más de que pertenezca al derecho internacional de los derechos humanos. Con esto es simplemente un paneo general de las obligaciones que tienen las partes al conflicto. Les agradezco por su tiempo.